En el apéndice a la dialéctica trascendental, Kant sugiere que la idea de que la unidad última de los principios de la naturaleza, conforme a la cual probablemente existe un conjunto de principios o leyes que unifican la realidad de un modo coherente y racional, aunque no puede derivarse de la experiencia, es, en tanto idea regulativa de la razón, probablemente trascendental, es decir, una condición de toda experiencia posible de la realidad y por lo tanto objetiva, es decir, no meramente una proyección de nuestra subjetividad sobre el mundo. Esto significa que si no presupusiéramos que es posible unificar nuestra comprensión de la naturaleza, de modo que las leyes que descubren las ciencias formarían un conjunto racionalmente comprensible, universalmente y coherente, no sería posible tampoco la experiencia de la realidad. No habría manera de elaborar nuestra experiencia del mundo de forma que fuera posible ponernos de acuerdo sobre ella. Esta es una idea extraordinaria y profunda. Veamos tres ejemplos de cómo ella permite estructurar nuestra experiencia colectiva del mundo. En primer lugar, se trata de una idea que orienta todas nuestras investigaciones científicas e impulsa la búsqueda de un principio que unifique en la física contemporánea el modelo estándar de partículas y la teoría de la gravedad general. Hasta ahora sabemos que lo más pequeño, las partículas que articulan las interacciones entre bosones y fermiones en las fuerzas electromagnéticas y en las nucleares débil y fuerte, puede definirse de modo preciso por las teorías de recalibración o teorías GO desarrolladas en el modelo estándar. Este modelo sabemos también que es verdadero porque ha sido demostrado de modo empírico, de forma que la visión de las leyes universales que gobiernan lo más pequeño en el modelo estándar ha sido confirmada plenamente. Pero lo mismo es verdad para la teoría de la relatividad general, que prevé de modo preciso el comportamiento de la fuerza gravedad, entendida como curvatura del espacio-tiempo para cuerpos muy grandes, los cuerpos celestes, y que también ha sido demostrada empíricamente. No obstante, por alguna razón, ninguna de las dos se deja subsumir a la otra, de modo que podamos decir que tenemos una teoría unificada del universo. Ambas, hasta donde alcanzamos a ver, parecen teorías verdaderas sobre nuestro mundo físico, pero son dos teorías que no se pueden unificar de modo coherente y elegante. No tenemos, pues, una teoría del universo elegante que haya sido confirmada empíricamente. Pero lo que Kant sugiere es que esta aspiración a la unidad elegante puede decirse también de todas las ideas que intentan explicar de modo coherente y universal todo lo que pensamos sobre la realidad. No solo es importante comprender el cosmos con un conjunto económico y unificado de principios y leyes universales, sino también todo lo demás. De hecho, si nos damos cuenta de cómo los individuos racionales tratamos de hacer esto todo el tiempo de modo intuitivo, es más fácil sentirnos persuadidos por la idea de que las ideas regulativas de la razón son esenciales para la estructuración de nuestra experiencia del mundo. En el segundo y tercer ejemplos, pensamos que una gran obra de arte o un acto de justicia son válidamente tales en todos los contextos posibles y sin duda alguna. En efecto, y en segundo lugar, la Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci está en París, concretamente en el Museo del Louvre, porque Leonardo nunca le entregó al señor que hizo el encargo de que pintaran un retrato de su esposa. Es interesante especular cuáles fueron las razones para no entregarle la pintura a quien la habría encargado, probablemente pagando una suma elevada por ella. Parece que Leonardo adujo que todavía no estaba concluida. Lo cierto es que el genial pintor se aferró a ella hasta el final, como si no pudiera desprenderse de ella. ¿Por qué no? Tal vez una de las razones de su aferrarse es porque es una obra maestra, porque le quedó muy bien. La Mona Lisa es una de las grandes obras de arte de la historia y es posible demostrarlo con argumentos racionales
sumamente complicados que rebasan mi capacidad, aunque he escuchado varias conferencias que los explican bien. De este modo, como es verdad que la obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, es extraordinariamente bella y valiosa, por eso ella tiene un lugar especial en uno de los museos más importantes del mundo, en donde se mantiene extremadamente resguardada para que todas las generaciones presentes y futuras puedan admirarla y sentirse maravillados por ella. Kant, en la Crítica del Juicio, explica también que una gran obra de arte es gobernada por una orientación que también apunta a un concepto trascendental de belleza lograda y verdadera. Da Vinci tal vez sintió que había conseguido acercarse a este ideal de gran obra de arte y la humanidad parece estar de acuerdo con él. En el tercer ejemplo, lo mismo decimos de la justicia o de lo moralmente bueno. Una injusticia cometida contra alguien nos repugna porque pensamos que una persona inteligente y racional debería tener presente cómo sus acciones afectan a los demás y saber también cómo las acciones de los demás pudieran afectarlos a ellos. Nos enoja un acto de injusticia de alguien contra nosotros porque pensamos que nosotros sí hubiéramos tenido presente las consecuencias de nuestras acciones en tanto que ellas pudieran afectar gravemente a los demás. Nos indignamos cuando alguien comete una injusticia contra un tercero porque pensamos que se debieron tener presentes los mejores intereses de esa persona cuando el individuo que cometió la injusticia actuó. Vemos aquí también el mismo principio racional que nos pide que echemos una mirada de vuelo de pájaro, amplia o elevada, sobre la realidad que vivimos para tomar decisiones respecto de cómo debemos pensar y cómo debemos actuar. Por esta razón dice Kant que estos principios que generalizan nuestra experiencia del mundo en un todo coherente ofrece una serie de heurísticas que en definitiva articulan toda nuestra realidad y lo hace de un modo que es objetivo.